de trasladar las cosas, de recuperarlas. Sí, eso como una parte también de esta estrategia de estos proyectos que te estaba contando, y de alguna forma también de revitalizar la actividad archivística en el país. Nosotros hacemos capacitación y brindamos asesoramiento a los archivos de distintos organismos para esta tarea tan difícil que dijiste vos, que es clasificar la documentación, la podamos hacer lo antes posible y estar pensando en un futuro también en el que podamos identificar y preservar la mayor cantidad de documentación que hoy por ahí es de uso administrativo, de uso corriente, pero que es lo que va nutriendo el acervo histórico. Claro que sí. Juan Pablo Zavala, un placer enorme charlar contigo. Él es el director del Archivo General de la Nación y nos estuvo contando cosas muy curiosas. Realmente son esos lugares que provocan como ciudadano, ¿no? Mucha curiosidad. Así que tal vez en algún momento nos metemos con una camarita, tal vez vamos a ver si se puede, ¿no? Cuando quieran. A conocer un poco más los pasillos en todo este proceso en el que están trabajando. Sí, además de la exposición que te conté, nosotros los fondos documentales se pueden consultar, claro. Están abiertos al público, se pueden consultar de 10 a 17 todos los días. Perfecto. Nuestra obligación es difundir este patrimonio. Claro que sí. Gracias por venir, ¿eh? Bueno, un gusto enorme, muchas gracias. Quédese con nosotros porque nos está esperando el doctor Fernando Suárez, titular de LONAVE, que nos va a contar acerca de este espacio que han concedido para la construcción del nuevo edificio del archivo y algunos proyectos más que tienen en carpeta. No se vaya. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Auspicia Banco de la Nación Argentina. 118 años ofreciendo la más completa gama de soluciones financieras. Lo vamos a saludar nuevamente al profesor Fernando Suárez. Es una especie de, se diría, ¿no?, matar dos pájaros de un tiro. Por un lado, un buen edificio nuevo para el archivo. Sí. Por otro lado, recuperar un espacio que está perdido en un barrio tan importante como es Parque Patricios. Los vecinos lo reclaman hace mucho tiempo. Sí. Se está pensando así desde LONAVE, digo, cuando se tomó la decisión. Exactamente así. Bueno, listo, ya está. Entonces, gracias por venir, muy amable, no, mentira. No, pero digo, en serio, es lo que uno piensa en un principio, nosotros, ¿no? Claro, ese es un lugar que está abandonado, que teníamos un acuerdo con la ciudad de hacer otra cosa hace tiempo, ¿no? Estos 4 años han perdido realmente para llevar adelante un proyecto. Cuando Juan Pablo empezó a trabajar y tenía las necesidades que detalló en la parte anterior, nosotros pensamos que ese era el lugar adecuado, y la tarea nuestra es eso, hacer el trabajo, digamos, logístico, infraestructural, para que los funcionarios y los compañeros de trabajo nuestros que están llevando adelante proyectos importantes tengan el lugar donde ponerlo, digamos. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. ¿Y cómo se va a llevar a cabo, profesor, toda esta etapa, digamos? ¿Cómo se va a ir desarrollando? Bueno, ellos ya tienen ahora una tenencia precaria para empezar a trabajar, pero después tendrán la tenencia definitiva, que se le asigna al Poder Ejecutivo, y tienen un crédito que están trabajando con la Corporación Andina de Fomento para llevar a cabo la obra. Así que esa es la parte presupuestaria, ¿no? ¿Es difícil administrar los bienes del Estado? No sé, difícil contestar eso. No sé si a nosotros nos resultó fácil o difícil. Nos resultó distinto el primer día a hoy. ¿Por qué? Porque estamos desde el primer día, ya hace casi 8 años y medio. Es decir, hoy tenemos otra calidad de respuesta. Porque ¿con qué se encontraron? Y nos encontramos con que LONAVE, que era un organismo que había sido creado durante el gobierno de la Alianza, en realidad había sido una buena idea, pero no se había desarrollado. Honestamente, todo el mundo sabe más o menos lo que pasó en esos años. Entonces, la gente que tenía que desarrollar estos temas, que no eran los que estaban en primera fila, no pudieron avanzar mucho. Crearon el organismo
que era para recuperar todo lo que había quedado suelto de las privatizaciones, básicamente, y ordenar lo que estaba también por ahí, Mostrenco, todo lo que pasa con los bienes cuando nadie se ocupa demasiado tiempo. Y la verdad que en los años 90 los bienes fueron utilizados más que nada para venderlos, Claro. fundamentalmente, o para concesionarlos. Entonces, bueno, de todo ese sobrante se organizó en la época de la Alianza este organismo que no había avanzado mucho. Creo que realmente avanzó después de todo con nosotros, como pasó, creo, con todo el país, sin ser demasiado oficialista. Ahí hubo un cambio. ¿Y ustedes qué se plantearon como objetivo? Porque ¿qué lo bienes, primero que nos bien, la pregunta es buena. ¿qué bienes porque- incluyen? Digo, y cuando No, vieron lo que había... primero ¿cómo? vimos era primero registrar, obtener toda la información necesaria, poner arriba de la mesa, pero sobre todo recuperar. Recuperar. En vez de vender, casi no hemos vendido. Recuerdo que al principio los funcionarios del organismo que heredamos decían el organismo está parado. El organismo está parado, y de verdad lo habíamos parado, porque iba en una dirección equivocada. Es decir, exactamente, dado que teníamos las tierras ferroviarias también en esa época, yo siempre utilizaba la pequeña y bastante simple metáfora del ferrocarril. Cuando vas hacia un precipicio, lo mejor es parar la máquina. Y en realidad iban hacia un precipicio todos esos años los bienes del Estado. Es decir, nosotros estamos pagando todavía ahora millones de pesos al año de alquileres. Y mientras tanto vendíamos edificios y por otro lado alquilábamos. Claro, Una cosa contradicción, absurda. sí. Teníamos muy abandonadas las estaciones de ferrocarril. Ustedes vieron que en los primeros años de gobierno del presidente Kirchner arreglamos todas las estaciones, Constitución, las del Mitre, el 11, que estaba hasta intrusado, en un nivel de intrusos. Los intrusos de la estación manejaban la estación, por ejemplo, para que tengan una idea de cómo venía la situación patrimonial. Así que otra de las tareas que hemos tenido que hacer es desocupar de intrusos. Claro. Casi siempre, absolutamente siempre, en forma pacífica. O sea, prácticamente no ha habido un escándalo nacional y hemos tenido que sacar gente de acá, gente de allá. La bodega Giol, un ejemplo. Sí, claro. La bodega Giol estaban intrusadas. La parte histórica, sí. Claro, sí, sí. exactamente. Estaban intrusadas. Nadie se acuerda que estaban intrusadas. Hoy está el complejo más interesante, el polo científico-tecnológico. Y bueno, esa era una parte del patrimonio ferroviario, ahí al lado de la estación de Palermo, ¿te acuerdas? Y hoy es una de las mejores cosas que hemos podido decir en estos últimos días sobre política científica, Sí, haber hemos armado hablado, semejante hemos cosa. hablado. Y bueno, y eso era un lugar de abandono. O sea, esa es la política, recuperar, volver a plantear en el patrimonio, ponerlo en funciones. Está claro. Y da la curiosidad saber qué es bienes del Estado, qué incluye, qué es desde qué a qué hay dentro Nosotros de lo que estamos, controla está la bien, nave. porque podrían ser los bienes muebles y los inmuebles. Lo más importante que hemos trabajado es sobre los inmuebles, honestamente. Los bienes del Estado tienen toda clase de características. Fíjate, por ejemplo, el regimiento Patricios es un bien del Estado. Claro. La Casa de Gobierno, las Esos son estaciones de como cosas muy ferrocarril. grandes. Claro, y así sucesivamente. O, por ejemplo, el campo militar que tenemos ahí entre San Miguel... En Campo de Mayo. Campo de Mayo, exactamente. Pero debe haber cosas Tiene que- 5.000 hectáreas Campo de Mayo en plena ciudad. Claro. prácticamente. Digo, debe haber cosas muy grandes y cosas pequeñitas Todo también, lo ¿no? contrario, por ejemplo, son los sobrantes que tiene vialidad, Claro. un rinconcito que queda al hacer una ruta, el armado de una plaza sobra algo. Es decir, tenemos que tener en cuenta desde esos pequeños detalles, sobrantes de obras y demás, hasta los grandes lugares. Lo que ya no le queda al gobierno nacional, eso es muy importante, son tierras masivas, por ejemplo, para hacer supongamos que hubiéramos querido hacer una campaña de colonización de tierras, como se hizo en otros momentos de la historia. Hoy ya no se puede, porque básicamente no hay grandes tierras masivas en manos del Estado Nacional, están en manos de las provincias. Ajá. Las provincias tienen, y has visto que han tenido serie de conflictos, las provincias a veces con pueblos preexistentes, todo ese tipo de problemas que hay. Bueno, pero las provincias son las que tienen esas tierras, el Estado Nacional ya no las tiene. Tiene mucho más inmuebles urbanos,
y hay inmuebles de servicios, como te decía, los de vialidad, los de ferrocarriles, etc. Profesor, ¿hay algún inventario de todo lo que tienen? ¿Hay algún archivo? ¿Hay algún número de orden? ¿Cuántos son? ¿Qué cantidad de bienes? Es difícil de tenemos contarlo. decenas de miles de bienes, pero de todas maneras hay de toda calidad. Por ejemplo, hay bienes que es uno y el otro es uno. La Casa de Gobierno es uno y y una únicos. parcelita de 2x4 también es uno. Entonces, digamos, numerar. Lo importante es ver ahí superficies, hay que hacer toda una clasificación y se está haciendo. Ahora, sí, existe un registro. La primera pregunta. Hay un registro que lleva al Ministerio de Economía, el área contable, el área de Contaduría General de la Nación, que se llama el SABEN, ¿no? Ese registro tiene primero, la primera ventaja es que existe un registro, es importantísimo. Y eso es fundamental, porque es una manera de ordenarlo. El Ministerio de Economía sigue teniendo el registro como un elemento del control patrimonial del Estado, ¿no? Claro. Pero ese registro es antiguo, como le pasa también a Juan Pablo con el archivo, es antiguo, tiene ciertas modalidades de funcionamiento que ya van quedando obsoletas y hemos iniciado nosotros un nuevo registro, al cual hemos llamado Infobien, y estamos haciendo un relevamiento, en primer lugar, y ya lo estamos terminando en todas las provincias, de todos los bienes inmuebles desafectados, o sea, que no los administra ningún organismo. ¿Y pero que están inutilizados también? No, o hay de todo, hay ocupados por intrusos, también hay alquilados, no sé si me explico, vendidos pero sin están cobrar. casi, todavía no estaban ni siquiera registrados que pertenecían al Estado, digamos. Estaban registrados, pero de una manera confusa. Claro, un tanto exacto. Sí, no se sabía, a veces, y una cosa muy importante, no estaban vinculados los registros con la parte, digamos, catastral y de registro de la propiedad. Que muchas veces un bien se sabe que se tiene, pero no está a lo mejor anotado como del Estado, otras veces está anotado en el Estado, pero no estaba en el registro de economía. Es complejo, como te vas dando cuenta. Ya veo. Bueno, todo ese trabajo registral se está haciendo, y a través de un relevamiento físico, lo estamos haciendo con la Universidad de San Martín, en un convenio. Y siempre el objetivo, profesor, es poder registrar el bien, identificarlo, ver las condiciones que tiene, las características, y ver cómo se puede... Y después ver qué hacemos, exactamente. En algún caso podemos llegar a vender, porque hay lugares así sobrantes y demás, que podrían ser, no necesario, pero puede ser conveniente, porque si no se llenan de intrusión, de cosas que, bueno, por ahí hay que venderlos. Pero siempre, en este caso, la cosa lateral y de poca posibilidad de uso. Y aún así hay que tener mucho cuidado, porque una cosa que hoy parece que no sirve para nada, dentro de 5 años justo es la que resuelve el problema. Qué visión que hay que tener ahí, ¿no? Tenemos que tener claro ese tipo de temas. Muchas veces esto para qué te sirve. Y después, 5 años después, bien, ahí, por ejemplo, donde se va a hacer el Archivo General de la Nación, estaba previsto hacer un programa de ventas de esa zona para hacer ahí edificios de vivienda, pero digamos inmobiliario. Sí, privado, una iniciativa privada. Y yo digo una cosa, cualquiera que esté estudiando, gracias a estos años de trabajo con los inmuebles, uno va aprendiendo algo. Es decir, en este momento Puerto Madero tiene la mitad de la ocupación, ¿no? Rosario también está teniendo un enorme crecimiento edilicio y gran parte de sus departamentos nuevos no están ocupados. Entonces, toda esa especulación inmobiliaria, ¿tiene sentido que el Estado entre cuando a lo mejor tiene que resolver el problema del Archivo General de la Nación, que no tiene un edificio adecuado? Y que además, que cuando se trasladan edificios como el Archivo, que están en el centro, y otros lugares que tienen archivos de esas características, cuando se trasladan ellos, dejan libres una cantidad de metros cuadrados en pleno centro de la ciudad que pueden ser necesarios para reemplazarle espacio a aquellos organismos que están alquilando. Claro que sí, sin Y en duda. pleno centro, todo el mundo sabe lo que vale en pleno centro un metro cuadrado, y de repente están con archivos en muchos casos que no están en el mejor estado, no digo el Archivo General de la Nación, al que van en un momento dado los documentos. Claro. Pero hay archivos que tienen las oficinas que son un desastre, vos los has visto. Todos, y además a lo mejor ocupando un lugar en pleno centro. Claro, que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Sobre eso tenemos un proyecto nosotros también, que está atado con el Archivo General, pero que tiene otras características. Estamos desarrollando ya un anteproyecto muy avanzado en el municipio de Ezeiza, sobre la autopista Jorge Newbery, cuando uno va entrando en los bordes de los espacios del aeropuerto. Sí. Bueno, ahí tenemos 25 hectáreas que estamos en una etapa muy importante del anteproyecto, donde va a ir ahí un complejo nacional de archivos, pero otro tipo de archivos. El Archivo General de la Nación, como bien ya estuvieron viendo ustedes, toma los documentos que van teniendo obligación de tener
durante más tiempo Claro. y van haciendo todo, ahí va quedando como un archivo esencial, histórico, ¿no es así? Y además consultable y demás. Pero después hay un archivo masivo administrativo que tenemos todos los días donde está toda clase de documentos y papeles. Eso es lo que vamos a centralizar Eso le van en a dar el ese 6. lugar Ahí allá. vamos a hacer, que es, creo yo, 10, 15 edificios, tranquilamente, en un proceso a lo mejor de 10 años. Hoy tenemos ya un proyecto de crédito también con la Corporación Andina de Fomento, vamos por el mismo camino, el Archivo General de la Nación en Claro. eso. Y entonces con eso resolveríamos, creo yo, absolutamente todo el problema nacional de archivos. Y sí, la verdad Uno, que sí. en el punto del Concentrado gran en un archivo, punto, claro. del gran archivo nacional que va a tener una capacidad completamente distinta y una buena ubicación, y luego la masa a archivar continuamente, diaria, que estaría en E6. Un edificio muy moderno y con un proyecto bastante interesante. Muy interesante, profesor. Lo tengo que despedir, pero antes de despedirlo, breve, ¿cuál es el bien que se ha recuperado o que está en recuperación o lo que fuere que a usted más en lo personal le ha gustado, le interesa, le conmueve, le parece importante? Es muy personal. No, es una dos cuestión cosas, como sí. le pregunté en su No, momento al doctor. Te contesto dos cosas rápidas. Una, la recuperación de las estaciones de ferrocarril, porque de chico la sufrí y creo que todos cuando somos chicos estamos todo el tiempo arriba de los trenes, ¿no? Del subte, y recuerdo lo que era Constitución y sé cómo la dejamos. Bien. A Constitución, cómo dejamos al 11 y cómo la teníamos Bien. unos pocos años Las antes. estaciones. Y la ¿Y otra el otro? cosa que me tocó mucho es esto que dije antes, o sea, la bodega Giol convertidas en el complejo científico. Estas son dos cosas que a mí me parecieron que algo hemos hecho. Sí, sin duda, sí, eso está a la vista. Profesor Suárez, muchas gracias por venir. Un placer enorme. Bueno, gracias a vos. Nos Muy amable. encontramos la próxima semana, un tema súper interesante el de hoy. Realmente dos invitados sumamente interesantes. Que sea una buena semana. En otro momento de definiciones nos encontramos la próxima. Chau, que estén bien.